Un silbido en la oscuridad. Experiencias paranormales contadas por taxistas. Salí de la casa de mamá un tanto mareado. Cada vez que ella cocinaba, el gas emitía un olor peculiar que solía causarme un fuerte dolor de cabeza. Antes de salir, por alguna razón que no logré entender, me pidió tener cuidado, dándome su cruz de madera. Esta tenía un bañado de nácar en sus puntas. Solía decir que el nácar me aportaría paz cada vez que necesitase protección, pasase por el momento que pasase. La verdad es que estaba más rara de lo habitual. Y el cielo también. La luna llena se encontraba difusa. Me dirigí hasta el taxi, mi aliado de jornada de trabajo. Abrí la puerta y entré en él. Encendí la radio y Is This Real de Lisa Hall comenzó a sonar. Arranqué con el pensamiento de dirigirme hacia alguna cafetería cercana para tomar café. Necesitaba rendir y mantenerme despierto toda la madrugada de trabajo. No sé si era yo, pero a pesar de haber recorrido la misma carretera cada noche, el cielo tenía algo inquietante. Eso, o era mi madre la que me había emitido esa inquietud y ahora probablemente estaba sugestionándome, sintiéndome inseguro. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita para recibir nuestras historias. No solía sentirme así. Es más, desde muy niño siempre me encantaron las películas de terror y era difícil de asustar. Mi abuelo Martín solía intentar sorprenderme desde alguna esquina de la casa, gritando como una bestia para intentar hacer que mi corazón se saltase un latido. Pero la verdad, ni cuando tenía la corta edad de 6 años lo logró, ni tampoco con 10. En cambio ahora de repente, la niebla me sorprende y la carretera también. Sabía que algo estaba ocurriendo, porque no era normal tardar tanto para llegar hasta la cafetería. Y tampoco era normal no encontrar ni tan solo una luz por el camino. Solían haber bastantes, pero esta vez solo eran las luces del taxi, las únicas que iluminaban mi camino. Comenzaba a tener bastante sueño en realidad cuando el viento me sorprendió. Comenzó a soplar con fuerza, hasta el punto de que el taxi casi se sale del camino. Mi corazón dio un vuelco. Tuve que dar un volantazo para conseguir volver a ganar equilibrio, y cuando creí haberlo logrado, de repente el taxi comenzó a perder fuerza, frenándose en medio de este, poco a poco. La niebla estaba ganando intensidad, y las luces, ¿qué estaba sucediendo con ellas? Comenzaron a parpadear como si estuviesen perdiendo fuerza. Pensé en bajar y ver si quizá estuviese teniendo algún problema de batería. Pero entre parpadeo y parpadeo, de repente la niebla ya no era blanca en la noche, sino roja. Froté mis ojos, creyendo que estaba soñando. Ese color rojizo comenzó a bailar, como si una llamarada de fuego estuviese sucediendo. Bajé del taxi decidido a ver qué ocurría. Caminé, y la niebla rojiza cada vez se hacía más latente, rodeándome. Curiosamente no me llegaba ningún olor a humo, a pesar de todo ese bailoteo rojizo que parecía verse en el fondo. Y entonces se escuchó un silbido, haciéndose eco en el cielo. Mi corazón comenzó a latir más fuerte y por un momento, confuso por todo lo que estaba presenciando, quise retroceder para volver al taxi. Pero al mirar hacia atrás, el taxi ya no estaba. Parecía haberse camuflado o perdido en mitad de esa noche difusa. ¿Quién está ahí?,
Grité con la esperanza de averiguar a quien fuese que hubiese silbado en la mitad de la noche, haciendo al saber qué. Pero la respuesta todavía fue peor, porque de nuevo se volvió a escuchar un silbido en mitad de la noche, esta vez con risas graves de fondo. Me llevé las manos a la cabeza, dado a que un torbellino de emociones y pensamientos activaron mi adrenalina. Quería saber qué estaba sucediendo, pero siendo víctima de mí mismo, el terror comenzó a invadirme y comencé a correr. Y cuanto más rápido corrí, más sensación de miedo y ahogo sentía. Con aquella bruma, mi visibilidad era nula. Mi carrera la hacía con los ojos cerrados, con lo que tropecé conmigo mismo. Aunque en mi aterrada mente, imaginé que algo o alguien quiso provocar aquella caída. Abrí los ojos con el destello de una luz casi a modo de haz, y cuando quise darme cuenta, se trataba de mi taxi, que parecía esperar el momento más inoportuno para dar un último soplo de vida. Velozmente me propicié a él con la esperanza de poder salir de ahí. Intenté arrancar de una vez el coche, pero solo hizo un mero amago de querer funcionar. Lo intenté una segunda vez. Esta casi lo consigue. Preso del pánico, comencé a darle golpes al volante, creyendo que podría conseguir algo de aquella manera. Pasé del terror más profundo al terror desesperado, y casi al punto de darme por vencido, un ruido bastante espeluznante escuché a mi derecha, seguido de una risa más siniestra que las anteriores. No podía mover un ápice de mi cuerpo a modo de reacción, ni siquiera para cerciorar de que en aquel lado realmente no hubiera nadie. Fue un silbido que parecía estar casi tan cerca que lo podía escuchar detrás de mi oreja. Me hizo reaccionar y probar una tercera vez que aquel trasto de hojalata amarillo me sacase de aquel infierno. Sí, esa era la tercera vez. El coche arrancó como si se tratase de un coche recién comprado, y antes de querer quitar mi mano de la llave de contacto, ya estaba pisando el pedal del acelerador a fondo, olvidándome por completo de quitar el freno de mano. Quité el freno, y cuando fijé mi vista hacia adelante, justo hasta donde alcanzaban las luces aún parpadeantes del taxi, vi una sombra tambaleándose, acercándose lentamente hacia mí. Podía sentir el corazón en mi garganta y una respiración muy fuerte. Algo o alguien se estaban acercando a mí y yo de nuevo quedé totalmente paralizado. Maggie. A través del viento llegó un nombre susurrándose de manera muy siniestra. Los silbidos en la noche comenzaron a ser más seguidos y latentes. Cerré los ojos con fuerza, tratando de escapar aunque fuese imaginariamente de allí. Pero de nuevo esa voz, esta vez acompañado con el sonido de un hierro rasgando el lateral de las puertas derechas del taxi, quería parecer hacerme enloquecer. Un golpe en mi cabeza me hizo perder la conciencia. Los rayos del sol me despertaron dándome en el rostro. Miré hacia alrededor, reponiéndome aún un tanto sobresaltado. Posiblemente todo ha sido un sueño, aunque estaba un tanto inseguro, intentándome convencer de ello. Miré hacia mi alrededor. Al parecer el taxi llegó a parar hasta el claro de un bosque. Salí y un fuerte dolor de cabeza hizo que me llevara mi mano hasta la nuca. Noté que estaba húmeda. Miré mis dedos y vi impactado que era mi sangre. Miré el taxi buscando señales de algún posible golpe, pues posiblemente parecía ser que había tenido un accidente. Rodeándolo llegué hasta las puertas derechas de este, y en ellas vi perfectamente cómo la pintura había sido rasgada, con al parecer algún tipo de herramienta gruesa, puesto quien fuese que lo hubiese hecho,
había logrado profundizar en el metal, creando un arañazo bastante amplio. Fruncí el ceño, sin lograr comprender del todo qué me había pasado anoche. Tan solo recordaba la niebla, que extrañamente la percibí rojiza mientras, sin fortuna, haber logrado llegar hasta la cafetería. Voces, silbidos. Mi piel se erizó. Tampoco sabía cómo había llegado a parar hasta aquí. Ni siquiera sabía en qué tipo de bosque me encontraba. Me sentía mareado, probablemente porque estaba perdiendo mucha sangre. Temía arrancar el coche, perder demasiada sangre y quedarme en el sitio, por lo que decidí que debía caminar por mi cuenta hasta llegar a la ciudad para pedir ayuda. Mientras caminaba, se me hacía demasiado extraño no escuchar el tráfico. Normalmente durante el día suele haber mucho ruido, y aunque estuvieses en los bosques, solías percibir aunque fuesen los zumbidos. Caminé y caminé, pero lo único que encontraba eran árboles a mi alrededor, y ya llevaba más de 2 horas posiblemente caminando. O eso creía, porque mi reloj estaba parado. Una especie de arritmia comenzó a invadirme y mi teléfono móvil comenzó a sonar. Eso era todavía más extraño, puesto que en los bosques no suele haber cobertura. Miré la pantalla leyendo "Mamá" en ella. Lo contesté enseguida, pero quien se escuchaba detrás del teléfono no era mamá precisamente. Era ese silbido, el mismo silbido que creía haber soñado anoche. Tiré el teléfono móvil al suelo, pero el silbido parecía salir de ese aparato, nuevamente invadiendo cualquier espacio vacío en el tiempo y en el cielo. Sentí que me reventaban los tímpanos, dejando de escuchar claramente más que un pitido sordo. De mis oídos comenzó a salir sangre y mi vista comenzó a nublarse tanto que me tuve que dejar caer de rodillas. Maggie. Otra vez de nuevo, ese nombre volvió a hacerse presente, solo que esta vez el timbre de este había cambiado. No era posible estar escuchando. Mis tímpanos habían reventado. Tenía que estar volviéndome loco. Todo estaba saliendo de mi cabeza. Noté una presencia detrás de mí. Sabía que se estaba acercando aunque me fuese imposible escuchar sus pasos. Podía percibir su olor nauseabundo. Miré hacia donde estaba y pude percibir su silueta tras la neblina de mi vista. ¿Qué quieres de mí? ¿Quién eres? Emití mi pregunta casi agonizante. Quiero a Maggie. Nuevamente esa voz parecía salir de mi cabeza. Pero debía ser real, porque entonces algo desgarró mi garganta y la niebla esta vez se manchó de mi sangre, perceptible desde el suelo.